Hola chicos, buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Excelente chicos, creo que ya estamos la mayoría, déjenme ver. Ya estamos 38. Está llegando la compañerita Mayra. Yo creo que ya podemos empezar muchachos con la sesión de hoy. El día de hoy vamos a platicar muchachos acerca de lo que son las constantes, las variables, los tipos de datos que ocupan en el lenguaje de programación. Y la estructura base que ya les había platicado yo, que es la estructura secuencial. En cualquier programa que ustedes desarrollen, la base va a ser esta estructura y es importante que ustedes ahorita la identifiquen bien, ¿no? Es la más sencilla, realmente es la estructura más sencilla. Vamos a ir avanzando, ¿no? En las estructuras de programación. En primer semestre, ustedes durante todo el semestre vieron las tres estructuras, ¿no? Lo que es la secuencial, la condicional y los ciclos. Ya en este semestre, chicos, ya van a ustedes aplicar esas estructuras para aprender otras más, ¿no? Como son los arreglos, las funciones, las estructuras con la función struct, ¿no? Entonces vamos a ir viendo otros términos que están basadas en estas tres, pero sí es importante que ahorita unifiquemos, ¿no? Criterios, unifiquemos conceptos, ¿no? Que todos tengamos claro lo que vamos a estar estudiando y que pues conozcan, ¿no? Las partes esenciales del lenguaje C en cuestión de su sintaxis y la manera en cómo deben describir las instrucciones. La clase anterior, si recuerdan, vimos acerca de dos funciones básicas de entrada y salida, que era lo que era el printf y el scanf. ¿Recuerdan que les mencioné que pertenecían a una librería que se llama stdio.h? Entonces ahorita vamos a utilizarlas, ¿no? De hecho, traigo un pequeño ejemplo en el cual van a ocupar ambas funciones y les van a permitir pedirle datos al usuario y interactuar con él, ¿no? Acuérdense que no solamente se trata de hacer aplicaciones que muestren información en la pantalla, sino que ustedes también logren interactuar con el usuario. Acuérdense que finalmente las aplicaciones que ustedes desarrollan es para que interactuemos con el usuario y este usuario nos brinde información para poder resolver nuestros problemas. Ahorita nosotros vamos a cambiar el concepto de ser usuarios a estar en la parte de atrás, ¿no? Nosotros vamos a estar en la parte de atrás diseñando los programas que son para los usuarios, ¿no? Normalmente a veces nos volvemos usuarios, ¿no? Nada más ocupamos lo que ya está hecho, pero acá hay que pensar cómo hacer cosas para que alguien más lo utilice o lo ocupe, ¿sale? Entonces, les voy a compartir ahorita la presentación que les traigo, chicos. Ya ahorita estoy grabando la sesión, se está grabando, para que después, si tienen alguna cuestión técnica ahorita, que se desconecten o algo, no se preocupen, pueden consultar el video después. Lo pueden ver ahí en la plataforma, ¿sale? Entonces, sí, para que no se me angustien. Ahorita tenemos 38 de 40, entonces realmente nos faltan muy poquitos. Vamos a ver si a rato se integran. Si no, pues ya, después podrían ver el video. Entonces, les comparto, chicos, la presentación que les traigo para el día de hoy, que es esta. Entonces, sí, déjame poner por acá esto. Entonces, miren, la presentación hace que se titula así, ¿no? Vamos a hablar del tema de constantes, el tema de variables, tipos de datos y la parte básica de lo que es la estructura secuencial, ¿no? Donde tenemos una forma lineal en la cual tenemos una entrada, un proceso y una salida, ¿no? Son los procedimientos básicos, ¿no? De esta estructura. Entonces, miren, en el lenguaje C, que es con el que estamos ahorita estudiando, nosotros tenemos dos conceptos básicos, que es lo que es una constante y es una variable. Estos elementos nos van a permitir poder desarrollar nuestros programas, ¿no? Son elementos que nos sirven de apoyo para poder integrarlos, ¿no? En la solución de los ejercicios que nosotros trabajemos. Entonces, fíjense, casi siempre manejamos variables. Yo creo que recuerdan ustedes en primero que nos llenamos, ¿verdad? De muchas variables, se nos planteaba algún ejercicio y estábamos pensando, ¿no? Todas las variables que podríamos ocupar, qué tipo de datos tenían que utilizarse, ¿no? Pero también otro elemento que se ocupa en el lenguaje son las constantes. Ajá. Las constantes son valores que no cambian durante la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir? Que es un valor que tú le asignas
a un identificador y ese valor se sustituye en toda la ejecución de su programa, en toda. Por ejemplo, hay cosas que podrían volverse una constante. Por ejemplo, el ejercicio de obtener el área de un círculo. El área de un círculo, ¿cómo lo calculamos? Con pi por radio al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces, el identificador pi podría ser una constante, ¿están de acuerdo? Es algo que no cambia, ¿no? Sí. Siempre es 3.1416. Entonces, este tipo de identificador lo podríamos usar con este tipo de concepto, ¿no? Que es una constante. Y estas constantes en el lenguaje C se pueden declarar o se pueden representar con la función const o define. Cualquiera de las dos son las que se ocupan en el lenguaje para determinar que un valor es constante. Ajá, es algo que no va a cambiar durante la ejecución de sus programas. Siempre va a valer lo mismo. Un ejemplo, como les menciono, podría ser el pi, ¿no? El valor de pi, que siempre en el programa valga 3.1416. En el caso de las variables, ya la vez pasada, ¿se acuerdan en la dinámica que hicimos? Vimos, ¿no? Lo que era un concepto de una variable. Una variable es una localidad de memoria donde ustedes pueden almacenar información. Ajá. Esa memoria, ustedes cuando declaran una variable, no lo vean así como que, coloco int A y esa es mi variable A. Véanlo más allá, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Realmente lo que estamos haciendo es reservando un espacio de memoria. Ajá, lo que estamos ocupando nosotros con las variables es la memoria RAM. Acuérdense que la memoria RAM en las computadoras es la memoria que es aleatoria y que solamente está disponible cuando la máquina está prendida. Ajá. Entonces, cuando ustedes declaran una variable, ¿qué están haciendo? Imagínense a la memoria RAM así como un cuadro con muchas casillas. Están reservando un espacio en el cual van a almacenar información. A ese espacio, nosotros las variables, ¿qué estamos haciendo? Dándoles un nombre. Nosotros para poder acceder a ese espacio de memoria, le damos un nombre, que es cuando ustedes declaran, por ejemplo, int a, b. A y B son nombres que nosotros reconocemos, identificamos, pero realmente lo que está pasando en mi memoria es que estoy reservando un pequeño espacio para que se almacene ahí información y yo le coloco un nombre que me va a permitir, pues llamarlo, ¿no? Cuando yo necesite, guardarle valores, las variables cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse, se define con una localidad de memoria para almacenar información y esta puede tomar diversos valores durante la ejecución del programa. O sea, ¿qué pasa con las variables? Que van cambiando durante la ejecución de su programa, de acuerdo a los valores que el usuario ingrese o a los valores que ustedes calculen o lo que vaya ahí ocurriendo. Entonces, nosotros en las variables, aquí les coloqué un mensaje, tenemos diversos tipos aquí en el lenguaje C, que son las básicas. De hecho, estos tipos de datos existen en cualquier lenguaje de programación, en cualquiera, nada más que luego se representan, ¿no? De otra forma, pero como les menciono, ahorita estamos aprendiendo este lenguaje, pero realmente son las bases para cualquier lenguaje, ¿no? Ya después es cuestión que ustedes cambien de a lo mejor de sintaxis, ¿no? De librerías, de instrucciones, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces ya después van a ver que es nada más cuestión de ver otro lenguaje y decir, bueno, a ver, ¿cómo se hacen las condicionales, no sé, en Java? Acá se hace de esta forma, ok, y ya, ¿no? Lo ajustan. Entonces es eso, chicos. Ahorita esta parte de estas asignaturas son la base para que ustedes puedan enfrentarse a otros lenguajes. Entonces, miren, las variables que nosotros normalmente utilizamos son los int, que son los enteros, los float, que son enteros con decimales, y los char, que son los caracteres, ¿no? Son las letras. Hay muchos tipos de tipos de datos más, ¿no? Por ejemplo, hay long int, ¿no? Hay double int. O sea, como que hay, ¿cómo les diré? Variantes, ¿no? De lo que ven aquí. Pero Los string. realmente lo básico es esto, chicos. Son los enteros, los float y los char. Nosotros, fíjense que los tipos de datos tienen un tamaño en bytes. Ajá, acuérdense que acá en el área de cómputo hablamos de los bytes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un int tiene un tamaño de 2 bytes. Ajá. Un float, cuando ustedes declaran una variable tipo float, tiene un tamaño de 4 bytes. Ajá. Cuando ustedes declaran un char, tiene el tamaño, perdón, de 1 byte, ¿no? Si manejan string, que es una cadena de texto, ajá,
Lo que es el string, si ustedes declaran una cadena de texto, por ejemplo, una palabra de 5 letras, estamos hablando que tiene un tamaño de 5 bytes, ¿no? Entonces, aquí todo eso que les digo, que estamos reservando un espacio de memoria, realmente así hablando a nivel así de computación, estamos reservando bytes para almacenar datos, ¿no? Es lo que estamos haciendo, reservar bytes para almacenar datos. Y ustedes, por ejemplo, ahorita, no sé si recuerden, en primer semestre no teníamos límites de las variables, ¿no? Todo lo que queríamos lo declarábamos. Ah, no, A, B, C, D, F, hasta declarábamos de más, ¿no? Para tener ahí como reserva y ocuparlos cuando nosotros quisiéramos. Y como que no había mucho control acerca de qué, sí tenían claro como que qué declarar, pero no se fijaban mucho si declaraban muchas variables o poquitas, ¿no? Realmente declaraban ahí como se les iba ocurriendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, chicos, de lo que declaran, ¿no? Realmente es importante que ustedes declaren lo que necesitan solamente, no declarar así por declarar, porque al declarar variables están ocupando memoria, ¿no? Ahorita es poquita, ¿no? Realmente las máquinas actuales tienen muchísima memoria, pero bueno, si queremos optimizar nuestros códigos, lo ideal es que tampoco ocupen mucha memoria, ¿no? Ocupar nada más las variables que necesitamos y que ahorita vamos a buscar hacer programas optimizados en el cual con menos líneas de código ustedes resuelvan un problema, ¿no? Ese es el reto ahorita, ahorita es el reto. En primero era así como que, ay, bueno, con que me salga lo que tengo que hacer o se solucione el problema, ya, ¿no? Ya la libré. Pero no, ahorita es, aparte de eso, es que ustedes ya también logren hacer un gran código o resolver el problema con menos líneas, ¿no? Ese es el reto ahorita, ¿no? Con menos líneas, hasta así como entre ustedes mismos, ¿no? ¿Saben que yo resolví este problema, no sé, de esta forma? A lo mejor llega otra persona, ¿no? Lo usó con otra estructura, pero con menos código. Entonces, no es tanto así de competencia, sino de aprender, ¿no? Aprender de sus compañeros y ver que para un problema hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y entonces hay que optimizarlos, ¿no? No hay más, optimizar nuestros códigos. Entonces sí, es importante que pues definan aquí, ¿no? La diferencia, ¿no? Detecten la diferencia entre lo que es una constante, una variable. Las constantes, como les menciono, van a usarlas con la palabra const y con la palabra define. Pueden ser con ambas, con cualquiera de ellas. Y en cuestión de las variables, ustedes pueden declararlas con esos tipos de datos. Yo lo que voy a hacer en los programas que ya vayamos haciendo ahorita a nivel de aplicación es manejarles ambos, ¿no? Que haya problemas, que existen problemas en los cuales puedan utilizar constantes y vean cómo aplicar, ¿no? El define y el const. Y pues la mayoría de los programas, la verdad, es que se ocupan con variables, ¿no? Esa es la realidad. Hay variables locales y variables globales, ¿no? Vale. También es un término que ahorita en primero no se tocaba mucho eso, ¿no? Porque todas nuestras variables las ocupábamos dentro de main, ¿recuerdan? Dentro de main, Sí. en la parte superior, nosotros declarábamos nuestras variables. Pues ahorita va a haber un nuevo concepto, muchachos, que es variables locales y variables globales, que son diferentes, son totalmente diferentes en el sentido que las variables locales son variables que solamente son utilizadas dentro de la función donde son declaradas. Por ejemplo, la función que ustedes conocen ahorita, chicos, es main. Main es la función principal de cualquier programa que hagan en C. Entonces, todas las variables que hemos declarado dentro de main son variables locales porque son declaradas dentro de una función, en este caso main. Ya Ujú. cuando hablemos de variables globales, son variables que son declaradas fuera de main, fíjense, fuera de main, arriba de main. Y esas variables globales pueden ser ocupadas por main, pero además por otras Las funciones que funciones. ustedes tengan en su programa. Nosotros ahorita ya lo que vamos a desarrollar son funciones que nos resuelvan tareas, ajá, funciones. Por ejemplo, una función que lo único que sepa sea sumar números. Una función que lo único que sepa sea multiplicar 3 números, ¿no? Una función que nos devuelva el promedio de un grupo de 50 alumnos. Hagan de cuenta que ahorita vamos a programar pequeños fragmentos de código que nos van a resolver una tarea, ¿no? Una tarea en especial. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta ahorita que printf es una función que lo único que sabe hacer es imprimir mensajes, es lo único. Ujú. Scanf que hace solamente leer valores, ¿no? Entonces ustedes ahorita van a aprender también a hacer sus propias funciones, funciones que hagan una tarea. Ajá. Entonces, volviendo al término de variables globales, nosotros al programar funciones podemos declarar variables arriba de main y al declararlas fuera de main y fuera de todas las funciones,
estamos hablando de variables globales, ¿no? Que puede ser ocupado por main, puede ser ocupado por una función llamada suma, una función llamada mostrar, no sé, cualquier función puede ocupar esas variables globales. Entonces, también fíjense, las variables, aparte de que sean una localidad donde pueden almacenar información, pueden tener un tipo de dato, pueden ser locales o globales, ¿no? Y las variables, fíjense, también pueden tener otro concepto, pueden ser contadores o acumuladores, cuando Calculadores. hablamos de estructuras repetitivas. Entonces, fíjense, una variable puede ser muchas cosas, ¿no? A nivel concepto pueden ser muchas cosas, se vende de diversas formas, ¿no? Pero son demasiado útiles a la hora de programar, ¿no? Un programa eficiente, pues siempre va a tener variables, ¿no? Hasta un programa que suma 2 números, que es lo más básico, utiliza variables, ¿no? Entonces, las variables son básicas, es importante que entiendan para qué se utilizan. Vean que no solamente es colocar int a, b, ¿no? Va más allá de eso, va más allá en el sentido que lo vean como que estamos reservando un espacio para almacenar información en alguna dirección de nuestra memoria RAM, ¿no? Que es la que está funcionando cuando nuestro equipo de cómputo está prendido. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Entre estos dos conceptos, que es importante que los reconozcan. Aquí les puse, miren, en esta plantilla, es reservar espacio para almacenar información en la memoria RAM, ¿no? Eso es lo que es una variable, ¿no? Es ocupar un espacio. Entonces, hay 4 elementos que son básicos en las variables, que aquí se los traté de representar, ¿no? En la manera en que yo veo, ¿no? Cuando ustedes declaran una variable. Una variable, lo primero que tiene es una dirección de memoria. O sea, ustedes desde que la declaran, ya tienen una dirección de memoria. Esa dirección de memoria se representa casi siempre con estos símbolos, ¿no? Unos y ceros, ceros y unos. Acuérdense que el sistema binario, ¿no? Es la base del cómputo, ¿no? El encendido y el apagado, ¿no? Los unos y ceros son como que representativos de computación. Entonces, bueno, aquí les traté de representar una dirección de memoria, ¿no? Que realmente después les voy a hacer un programa para que vean cómo saber la dirección de memoria de sus variables, ¿no? Para que sepan cuál es su dirección. Y van a ver que les muestra ahí símbolos raros, no sé, les muestra ahí, no sé, podríamos decir una ampersand, un 3, un 0, una X, o sea, les muestra realmente símbolos raros, ¿no? Y es realmente la dirección de memoria donde está almacenada nuestra variable. Entonces, una variable, más allá de un int a punto y coma, es esto, chicos, véanlo así. Una variable tiene una dirección de memoria, tiene un tipo de dato. En C es súper estricto que ustedes declaren los tipos de datos de sus variables. Tienen un nombre, ¿no? Tienen un nombre que es, ay, espérenme, chicos. Ajá, tiene un nombre, las variables tienen un nombre. Y por último, cuando nosotros declaramos una variable, pues, ¿qué es lo que esperamos? Guardar valores, ¿no? No nomás lo declaramos porque sí. Entonces, una variable también lo que tiene es un valor. Entonces, las variables están compuestas por estos 4 elementos que es importante que los reconozcan, ¿no? Tienen un tipo de dato, tienen un nombre, tienen un valor y también tienen una dirección de memoria, ¿no? Un lugar donde están ahí almacenadas. ¿Y cómo podemos nosotros acceder a ellas? Por su nombre. Ajá. Ese nombre que ustedes le coloquen al declararla es la que nos va a permitir poder llegar a ella, ¿no? Poder llegar a los valores que buscamos. Entonces, estos nombres es muy importante que como los declaren, sean utilizados a lo largo de todo su programa. No sé si recuerdan que si ustedes declaran una variable A minúscula, después si la llamaban con A mayúscula, ¿qué decía C? No, pues, ¿qué crees que esta variable? No la reconozco, ¿no? No la reconozco porque el lenguaje C es estricto, ¿no? Es estricto. Así como tú declaras una variable, la tienes que llamar en todo el programa, en todo el programa. Y acuérdense que A minúscula y A mayúscula en C son diferentes, ¿no? Aunque para nosotros es lo mismo. Entonces, aguas, ¿no? Aguas con el nombre que le dan a sus variables. Otro tip que les doy es que las variables sean con referencia al problema que van a resolver. Eso también es importante, ¿no? Que si van a resolver el valor, no sé, de la suma de A más B, pues se busque, ¿no? Que las variables sean A, B y suma, ¿no? Sean como que con referencia. No sé si van a hacer un programa que lea los sueldos de trabajadores, pues manejen términos que sean relacionados al programa que van a resolver. Porque luego dicen, A, B, C, D, F, G y así.
¿no? Declaran todo así como va y pues ya después dice, bueno, la G, ¿para qué la declaré? Entonces, lo importante es que si ustedes le dan un nombre a la variable que sea con referencia al problema que resuelven, realmente va a ser mucho más sencillo, muchachos, que encuentren detalles en sus códigos, ajá, que sea más fácil recordar para qué las declararon. No se trata nada más de declarar y declarar ahí como quieran, sino declarar lo que necesitan para resolver el problema. Entonces, aguas. También en las variables, no sé si recuerdan, hay flexibilidad en los nombres, pero no pueden ocupar nombres que, que sean de las palabras reservadas de C, ¿no? O sea, ustedes no pueden declarar una variable llamada int, una variable llamada printf, o sea, tienen que llamar variables, pues, que sean con referencia a su problema, pero que no sea de las palabras reservadas del lenguaje C. El lenguaje C tiene 32 palabras reservadas, que se las voy a compartir en otra sesión. Son palabras que no pueden ocupar para sus variables, ¿no? O sea, ustedes tienen muchas opciones para declarar variables, ¿no? Nombre de variables, pero no ocupen las de C, ¿no? No ocupen palabras que ya se tiene en su histórico, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cuestión, no pueden declarar variables con espacios en blanco, ¿no? También es otra característica que tienen las variables. Por ejemplo, no sé, si quieren llamar a una variable sueldo trabajador, ¿no? Por decir algo, que está muy grande, ¿no? Pero bueno, sueldo trabajador. Si quieren llamar a una variable así, no la pueden llamar sueldo espacio en blanco trabajador. Tendrían que colocarlo junto o tendrían que colocarlo con un guión bajo, ¿no? También se estila que a lo mejor coloquen sueldo y trabajador, la T, la coloquen en mayúscula, ¿no? Para que se note como diferencia en la palabra. Se estila que las variables no excedan de 8 caracteres, o sea, que no hagan variables así gigantescas, porque pues va a ser sus problemas más complejos, ¿no? Lo más sencillo posible que les ayude a recordar para qué declararon ustedes las variables, ¿no? Eso es lo ideal. No hay variables, números, por ejemplo, una variable que se llame 1, 2, 3, 4, mal, ¿no? También, o sea, hay reglas, hay muchas reglas que tienen que seguir para el manejo de las variables. En cuestión de los tipos de datos, ya como les mencioné, los básicos son estos. Tenemos el tipo int, tenemos el tipo float, el tipo char y el tipo string, que tal cual en C, string, así la palabra string no la tiene en C, pero nosotros vamos a manejar el tipo string manejando arreglos de una dimensión, ¿no? Vamos a manejar arreglos unidimensionales. Entonces aquí les puse esta tabla porque esta tabla nos va a servir de referencia para que sepan por qué en el printf ponemos un porcentaje D, por qué en el scanf ponemos un porcentaje C. Acuérdense que en la clase anterior yo les mostré cuáles son los elementos del printf y cuáles son los elementos del scanf, ¿recuerdan? Y ahí yo les dije que era importante determinar el tipo de dato de la variable que van a imprimir o van a leer. Entonces, ese tipo de dato es de acuerdo a este formato, chicos. De acuerdo a este formato. Por ejemplo, los tipo int, se identifican con porcentaje de normalmente, pero aquí les voy a agregar otro, que es el porcentaje I, que también lo pueden ustedes encontrar en libros, ¿no? Del lenguaje C. Pueden encontrarlo también como porcentaje I, que realmente int, pues sí, como que tiene más relación con integer, ¿no? Como que podrían recordarlo mejor, pero casi siempre se maneja así, con porcentaje de, ¿no? Entonces, cualquiera de estos formatos son válidos para int. Y algunos ejemplos aquí les puse son números enteros, ¿no? Que no tienen decimales. Para el tipo float, nosotros tenemos el porcentaje F y aquí les puse algunos ejemplos. Para el tipo char, ¿no? Es porcentaje C y unos ejemplos. Las letras en el lenguaje C se utilizan con apóstrofe sencilla, así como se las coloqué. Las letras así se identifican en el lenguaje C, ¿no? Es para saber diferenciarlos, ¿no? Con un dato numérico. Entonces, en el lenguaje C, una forma de llamarle a esto es como decimal, como integer, como flotante, como char, como string, ¿no? Es parte como les diré, de la forma en cómo se mencionan estos símbolos, ¿no? Cuando ustedes lo hablan en programación, ¿no? Entonces, cuando yo les diga como decimal, estoy hablando de un porcentaje de, ¿no? Como float, como char, como string. Entonces, estos formatos hacen referencia a estos tipos de datos y algunos ejemplos de estos tipos de datos son estos. Por ejemplo, como string es una cadena de texto, ahí tenemos algunos ejemplos de palabras, ¿no? Las palabras, si se fijan en el lenguaje C,
se colocan entre comillas, a diferencia de las letras. Las letras son con apóstrofe sencilla y las palabras son con comillas. Entonces, sí les ejemplifiqué aquí cómo deben de ocupar cada tipo de variable, ¿sale? Entonces, sí, para que lo tengan, esta tabla, normalmente la veíamos ahí en el salón, ¿no? Se las colocaba ahí en el pizarrón, pero bueno, ahorita la tenemos aquí y guárdenla, ¿no? Ahí descarguen esta presentación y ténganla de referencia para cuando ahorita empecemos ya a programar, ustedes, puedan saber, ¿no? Para qué ocupamos cada tipo de datos. También, ojo, como declaran a sus variables con el nombre, como les mencioné, tiene que ser mencionado en todo su programa. Pero, también otra cuestión, ay, creo que se detuvo, ¿verdad? El compartir pantalla. Espérenme, es que admití a una compañera de ustedes y al compartir, ya. Al aceptarla se me cerró aquí mi compartir pantalla. Okey, pues ya está. Sí, aguas, chicos. Así como ustedes declaran a sus variables, es como las tienen que llamar en todo el programa. Ajá, esa es una cuestión. Y otra cuestión muy importante, muchachos, es que si ustedes declaran una variable tipo int, en todo el programa le den ese manejo, así lo imprimen, así lo leen, así hacen operaciones con él, porque, lo que suele ocurrir es que ustedes declaran una variable como tipo int, pero la quieren leer como tipo float, o la quieren imprimir con otro tipo de dato. ¿Qué pasa en C? Hay conflicto, ¿no? Hay conflicto con eso, porque C es estricto, volvemos a esa parte que el lenguaje C es muy estricto, y que dice, ¿sabes qué? A mí, o sea, tú declara la variable con el nombre que quieras, decláralo con el tipo de dato que desees, pero por favor, en todo tu programa, trátalo de la misma forma, ¿no? Trátalo, léelo como entero, escríbemelo con entero, si lo declaraste entero, ¿no? Si declaraste una variable tipo char, no la puedes leer como tipo float, porque va a haber conflicto, ¿no? Tienes que leerlo como tipo char. Entonces, son conceptos que tienen que tenerlos bien claros, pero no les miento, cuando empezamos a programar o empiezan a escribir sus códigos, son errores clásicos, clásicos, que dicen: "Pero maestra, si yo declaré mi variable, ¿por qué no me la está leyendo bien? Mire, yo lo estoy colocando con un scanf y me está leyendo la variable". Pero ahí, ojo, seguramente el tipo de dato no está siendo el correcto con la forma en que lo están leyendo, ¿no? Entonces, ahí son detalles que salen, ¿no? Son errores que salen, que pareciera, fíjense que a nivel concepto lo podemos tener muy claro, pero a nivel práctico son de los errores más comunes que hay al enfrentarse a programar, ¿no? Son de los errores muy sencillos, pero que con esos errores nuestro programa no avanza, ¿no? No logramos que resuelva lo que queremos. Entonces, estos tipos de datos son los básicos, como les menciono, hay muchos más, ¿cómo les diré? Es como la evolución de estos, ¿no? Como les menciono, double, ¿no? El double int, double float. O sea, son tipos de datos como más complejos, que tienen como mayor capacidad, pero básicamente son estos los que vamos a ocupar, que es importante que los identifiquen. Ustedes cuando resuelvan un problema, al analizarlo, tienen que ver, pues, para qué van a hacer esas variables, ¿no? Si ustedes van a pedirle el nombre a una persona, a un usuario, ¿qué tipo de dato van a utilizar? Tipo string. A lo mejor si van a pedirle al usuario si es sexo femenino o masculino, pues se podría ser tipo char, ¿no? Si van a leer, otro ejemplo, la calificación de un alumno, posiblemente sea float, ¿no? Pero aquí, fíjense, al declarar variables existe un conflicto porque si ustedes quieren pedirle el teléfono a un usuario, ¿qué tipo de dato podría ser, chicos? El teléfono de un usuario, el número telefónico de un usuario. Pues sería un string, ¿no? Tipo string, exactamente, Arturo. Sería tipo string. ¿Por qué es tipo string? Porque no vamos a hacer operaciones con el número telefónico o sea, fíjense, ustedes ven el número telefónico de una persona y al verlo puros números, lo primero que podrían pensar, es un int, ¿no? Pues son puros números, no es un tipo int o tipo float. Pero aguas, no todos los números que ven son tipo numérico. Y ese es un ejemplo clásico, ¿no? El número telefónico es un tipo string. Algo que les puede ayudar para saber si es numérico o string es si pueden hacer operaciones o tiene sentido que hagan operaciones con los números telefónicos. Por ejemplo, a nosotros nos daría algo de información saber el promedio de todos los números telefónicos del grupo. Pues realmente, pues a lo mejor para pasar el tiempo, ¿no? Podríamos estar interesados en saber cuál es el promedio de los números. Pero realmente, no nos va a dar información acerca de algo. Por ejemplo, si yo saco el promedio, no sé, el promedio de edades de este grupo, me puede decir algo, ¿no?
porque a lo mejor todos están entre 19 y 21 años, a lo mejor la mayoría de este grupo tiene 20 años, o sea, me podrá dar información, pues, relevante del grupo, ¿no? Pero realmente promediar números telefónicos no me va a decir mucho. ¿Qué otro ejemplo podría ser un tipo string y son puros números, chicos? Alguien que me pudiera compartir. Algo que ajá, que son puros números, pero es string. Algo que se les venga a la mente. Una dirección IP. Una dirección IP, ándale, ¿para qué? Exactamente. La Nuestra fecha dirección de de nacimiento. Postal. El número de cuenta. el número de cuenta. Ay, miren qué bueno que han participado varios, chicos, muy bien. Exactamente, el número de cuenta, ¿no? El número de cuenta, ¿para qué nos servirá tener el promedio de números de cuentas del grupo? ¿No? El número de cuenta, la fecha de nacimiento, sacar promedios de los años. Sí, son cuestiones que sí, hay que estar siempre analizando, pensando que es ideal que lo declaren como string, ¿no? Y que es ideal que lo declaren como tipo numérico. Si ustedes quieren sacar promedio de datos, pues seguramente van a ser datos numéricos. Si ustedes no hacen operaciones con esas variables, seguramente es un tipo string. Entonces sí, así que ahí es cuestión de ir agarrando práctica, dependiendo del problema, ir viendo qué tipos de datos van a ocupar en sus variables, ¿sale? Entonces, les presento las básicas, que son esas. Y pues bueno, aquí viendo la estructura secuencial, les traigo un planteamiento del problema, pues muy básico, ¿no? Muy, muy básico. Lo más básico de los lenguajes es el hola mundo, ¿no? Ese es como que el clásico. Pero bueno, vámonos a las estructuras secuenciales, que es esta, que por ejemplo es un programa que trata de que ustedes lean valores, dos valores proporcionados por el usuario, tengan ustedes un proceso con ellos, realizar una suma y mostrar un resultado que es esta, ¿no? Que es la variable suma. Entonces, a nivel redacción del problema es realizar un programa que lea los valores de tipo numérico entero A y B proporcionados por el usuario. Deberá realizar la suma y mostrar el resultado, ¿no? Ese es el planteamiento del problema. Es una estructura secuencial, es una estructura lineal que no está teniendo ninguna toma de decisiones. Si se fijan, no nos estamos yendo hacia ningún camino. Es muy lineal, ¿no? Es la estructura básica. Entonces aquí les marqué, ¿no? Tres partes, ¿no? La parte en donde nosotros tenemos a nuestras variables que hay que analizar en este problema. Aquí se fijan en la redacción. Las únicas variables que tenemos es A, B y suma, pero A y B y suma tienen así que dos comportamientos diferentes. En el caso de A y B, son variables de entrada, o sea, son variables que nosotros vamos a pedirle al usuario, ¿no? Es los datos de entrada que me van a servir para poder hacer un proceso, que en este caso el proceso, ¿cuál es? Realizar la suma de A más B, ¿no? Y guardarlo en esta variable suma. La salida, ¿cuál sería? Mostrar el resultado al usuario, mostrarle este resultado, que es así que esta operación. Se fijan, a pesar de que es una estructura básica, es un programa aquí muy sencillo, que nada más muestra la suma de dos números, estamos ocupando ya un operador aritmético, esos operadores que platicamos las clases anteriores, aquí están presentes, ¿no? Operadores aritméticos, operadores matemáticos. Tenemos al operador más sencillo que es el más, ¿no? La suma. Después está el operador de asignación, que es el igual, que se va a ocupar, ¿sí o no? Se va a ocupar aquí. Cuando digamos suma es igual a A más B, el igual va a ser un operador de asignación que nos va a permitir guardar la suma de estos valores en esta variable, ¿no? En la variable suma. Entonces, este problema, pues tiene esta entrada, tiene el proceso y este resultado que es mi salida. En la estructura del programa, esa es en cuestión del planteamiento y pues la posible solución, ¿no? Que tenemos para esto. Y es cuestión de que también recordemos que los programas tienen una estructura. Ajá. Esta estructura es importante que la respetemos. Si recuerdan, primero nosotros manejamos la parte de las librerías, que eran las que íbamos a ocupar de acuerdo a las funciones que se utilizaban en nuestro programa. Y teníamos el cuerpo de main, y en main iban todas las instrucciones. Pues bueno, ahorita como ya vamos a entrar nosotros a programas que ya van a tener funciones hechas por ustedes, ya nuestra estructura va a cambiar un poco. Ahorita al principio, ahorita esta semana y la otra vamos a estar viendo pues las cuestiones básicas, ¿no? Del lenguaje, pero ya después vamos a empezar a trabajar ya con arreglos y funciones y nuestras estructuras van a ser diferentes.
Nosotros ahorita, nuestros programas van a estar compuestos por librerías, como ustedes las recuerdan, que si se acuerdan que para trabajar una librería usábamos la palabra reservada de C, que es include, ¿recuerdan? Y pues ahí incluimos librerías como STDO, incluimos también a Conio, ¿no? AMAT. Esas librerías tienen la extensión .h. Todas las librerías hechas en lenguaje C tienen esa extensión, ¿no? Se identifican de esa forma. Entonces, en la parte superior, ustedes van a tener las librerías, después van a venir la declaración de prototipos, que es cuando ustedes van a declarar sus funciones que ustedes van a desarrollar. Creo que ustedes van a, por ejemplo, una función que solamente sepa sumar 2 números, una función que saque el promedio de 10 números y me devuelva el resultado, ¿no? Van a ser fragmentos de código que me van a resolver solamente una tarea, solamente una tarea. ¿Qué permite esto, chicos? Cuando ustedes manejan funciones, permite que ustedes tengan programas más modulares, hagan de cuenta que como que pequeños fragmentos hacen ciertas tareas y luego todo en conjunto resuelven un problema, ¿no? Entonces hace que los programas, como que no todo caiga el peso en main, ¿no? Que no todo main sea como que el programa principal, sino que pequeños fragmentos de código realicen tareas en específico y solamente en main tú las llames cuando lo necesites. ¿Cómo las vas a llamar? Por el nombre que tengan, ¿no? Así, tal cual como llamamos a las variables, nosotros ahorita vamos a aprender a llamar funciones hechas por nosotros, ¿sale? Entonces esas funciones, ya cuando veamos la teoría de funciones, tienen prototipos y esos prototipos, al igual que declaramos variables, también tenemos que declarar prototipos. Entonces esa parte va en la parte inferior de las librerías y ahí es donde nosotros, pues, colocamos, ¿no? Qué características va a tener nuestra función, qué nombre, qué argumentos, qué tipo de dato va a devolver. Vamos a ver ahí varios conceptos en funciones y, pues, bueno, esos prototipos los vamos a colocar aquí, ¿no? Después de las librerías. Después viene el cuerpo de main. El cuerpo de main, pues, ya es lo que nosotros hemos utilizado ya ahorita. Y después de main va a venir otra parte que se le llama definición de prototipos, que es cuando nosotros vamos a decir qué es lo que hace cada uno de estos prototipos. Entonces, así va a ser como que la estructura de nuestros programas. Nosotros realmente nada más habíamos trabajado con la parte de las librerías y la parte de main, pero ya en los programas ya más adelante, que ya trabajemos otros conceptos, vamos a integrar prototipos y vamos a integrar definición de prototipos. Entonces, esa es la estructura básica, ¿no? Que es importante que la conozcan. Acuérdense que el lenguaje C es un lenguaje muy ordenado, ¿no? Muy ordenado. Entonces, todo lo tiene como que bien controlado para poder entenderlo y poder ejecutar nuestros programas. La cuestión para establecer el orden también nos ayudan mucho los bloques de instrucciones que se establecen con las llaves de apertura y de cierre. Entonces es ordenado, hay que ser ordenados, realmente aprender a programar también ayuda a ser ordenados en las cosas, porque si no mantienes un orden en tu código, pues seguramente te va a costar trabajo entender, ¿no? Qué errores tiene y pues poder darle una mejor solución, ¿no? A lo que ustedes quieran desarrollar. Entonces, esta es la estructura que se va a utilizar. Y en cuestión de la codificación y la ejecución de este programa fue escrito en el compilador de Online GDB, uno que les dije que era por medio de internet, que decidí ponerles este compilador porque como tiene los colores como que hace diferencia, ¿no? De las cosas y por eso se los puse de esta forma. Pero bueno, este programa lo pueden realizar con DebC, DebC++, o lo pueden realizar también con Online GDB, ¿no? Que es el otro compilador por medio de Internet. Ambos los tengo ahí en la plataforma, chicos, para que los tengan. Bueno, en el caso de Online GDB tengo el link, ¿no? Que es donde pueden entrar. Y en el caso de DebC++, ahí lo pueden descargar. Entonces aquí este programa es así para que recuerden, chicos, todo lo que estuvimos trabajando en primero o los que no estuvieron conmigo, pues también trabajaron con C. Entonces, para que recuerden un poquito la estructura, yo en la parte superior les coloqué con los símbolos especiales de comentarios que ya les había platicado. Tenemos el diagonal asterisco, asterisco diagonal, que es para comentarios de más de una línea de instrucciones. Entonces aquí es un programa que suma 2 números de tipo entero y muestra su resultado. Acuérdense que los comentarios son para ustedes, es para que ustedes recuerden para qué fue desarrollado este programa. Esos comentarios pueden ser ocupados en cualquier parte de su código, en cualquier parte, nada más que pues pueden ocuparlo de esta forma o pueden ocupar las otras que son diagonal, diagonal, pero esas comentarios son para solamente una línea
de comentario, ¿no? Cuando ocupan el diagonal, diagonal. Entonces, nosotros incluimos a nuestras librerías que para este ejercicio solamente se declararon stdio y conio y el cuerpo de main. Acuérdense que en la parte superior se declaran las variables. Ustedes definen qué tipo de dato va a tener sus variables. Y si ustedes declaran varias variables con un mismo tipo de dato, solamente tienen que separarlos con coma y todas las líneas, si se fijan, llevan un punto y coma al final, todas las líneas. Estamos ocupando el printf y scanf que vimos la clase anterior. El printf, entre comillas, se coloca el mensaje que quieres mostrar en pantalla y el scanf, les mencioné que es importante que recuerden siempre, ¿no? Que tenemos lo que es el tipo de formato de la variable tipo de dato que se coloca entre las comillas y también tenemos el nombre de la variable después del ampersand. Todos nuestros scanfs van a tener las comillas, la coma y el ampersand. Lo que va a cambiar es el tipo de dato que van a leer y el nombre de la variable. Por ejemplo, aquí A y B son variables que son de tipo int, porque así las declaramos. Y al declararlas tipo int, ¿qué pasa? Que vamos a colocar aquí su formato de acuerdo a la tabla que les mostré en la plantilla anterior, ¿no? Que les dije que los enteros eran con porcentaje de. Entonces, nosotros aquí pedimos el valor de A, pedimos el valor de B, después se está realizando la suma de estos dos valores y se le está asignando a quién, a la variable suma, con el operador de asignación igual que tenemos aquí. Y ya en la siguiente línea, en la línea 12, que dice la suma de A y B es, y aquí este printf, se fijan, ya nos está ayudando a imprimir el valor de una variable. ¿Qué diferencia hay entre el printf del 7 al del 12? Que el del 7 solamente imprime un mensaje, así tal cual. El del 12 ya es un printf que nos está ayudando a imprimir el valor de una variable. Entonces, ese valor de esta variable tenemos que colocar qué tipo de dato es el que vamos a imprimir. Entonces, como vamos a imprimir a suma, su tipo de dato es int, de acuerdo a lo que está aquí. Entonces, ¿qué colocamos? Porcentaje de. En el caso del 3, en la línea 3, el get era una función que nos permitía esperar una tecla del usuario para terminar, ¿no? Era como para hacer una pausa y poder terminar nuestro programa. Y en el caso del return 0, acuérdense que es una instrucción que va ligada totalmente con main, que esto es de teoría de funciones, es algo que nosotros vamos a estudiar aquí, el por qué se coloca el return 0, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí, básicamente el return 0 estamos regresando un entero para que main pueda trabajar. Main para que pueda trabajar necesita un int. Entonces, esto pues va ligado a main. Entonces, nosotros en teoría de funciones vamos a ver para qué colocamos los return, ¿no? Es algo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, este es el código fuente, chicos, es el código fuente. Posteriormente entra la compilación y para que nosotros logremos una ejecución, que es la que tenemos acá abajo, ¿no? Aquí dice, dame el valor de A, el usuario escribió un 5. Dame el valor de B, el usuario escribió un 6. La suma de A y B es 11, ¿no? Y nos muestra el resultado. Entonces, esto es así como a nivel visual, ¿no? Que vean cómo está estructurado nuestro programa. Pero nosotros, ahora sí que durante el semestre vamos a estar escribiendo programas. De hecho, en la clase del viernes vamos a hacer nuestros programas, se los voy a ir mostrando con el compilador de EPC, ¿no? Para que vean cómo programarlos, cómo utilizar el compilador, cómo escribir el código, cómo compilarlo, cómo lograr una ejecución. Entonces, el día viernes les voy a traer ejercicios, ¿no? De la parte secuencial para que ustedes vean, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar tanto en el compilador de C++ como en el online GDB. Este ejercicio solamente fue demostrativo para que vean cómo es la estructura, ¿no? De un lenguaje de acuerdo a lo que les planteé en la plantilla anterior. Pero lo vamos a ir haciendo, ¿eh? Poco a poco vamos a ir resolviendo varios ejercicios. Pero ahorita pues es importante, ¿no? Que quede claro que pues el lenguaje C es importante que sí respeten sus sintaxis, sus reglas, declaren las variables que necesitan, las librerías que necesitan para las funciones que van a utilizar. Y pues que vean, ¿no? Básicamente en esta clase que se quede la diferencia que hay, ¿no? Entre una constante, una variable y los tipos de datos que hay, ¿no? En este tipo de programas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, acerca de lo que les acabo de compartir. Yo una súper rápida. Sí, Arturo, dime. De nuevo, ¿qué era un prototipo? El prototipo, fíjate que en la parte superior, déjame regresarme,
En esta te refieres, ¿no? Declaración de Sí. un prototipo. Fíjate que la declaración de un prototipo consiste en que tú declares qué características van a tener las funciones que tú vas a desarrollar. Haz de Ok, cuenta que nosotros vamos a aprender a hacer aquí nuestras propias funciones. Entonces, si por ejemplo nuestra función se llama suma, esa función suma va a tener un prototipo, va a tener argumentos y un tipo de dato que vamos a regresar. Entonces, un ok, prototipo, haz de cuenta, es como declarar una variable, pero vamos a declarar las características de nuestra función. Vamos a declarar cómo se va a llamar, qué argumentos va a tener y qué dato va a regresar el usuario, ¿no? O qué es el dato que se espera para que esa función funcione. Ajá. Entonces, eso sí. es lo que es un prototipo. Sí, entonces es un término nuevo que no habíamos manejado. Entonces, ahorita pues vamos a diseñar nuestros prototipos, vamos a hacer nuestras funciones. Así es, Arturo. Va, muchas gracias. Sí, ¿no? ¿De qué, Arturo? ¿Alguien más, chicos, que tenga duda acerca de algo de lo que se haya planteado? ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien. Sí, sí, todo bien. Excelente. Sí, todo Gracias, bien. chicos. Muchas gracias. Pues bueno, fíjense que ahorita de lo que tienen pendiente la plataforma es lo de, les dejé el foro de discusión acerca de un discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que ya vi que algunos ya estuvieron ahí comentándome el video, está bastante interesante. Y también les dejé por ahí una tarea, chicos, de una película que se llama Los Piratas del Silicon Valley, para que se den un tiempo, ¿no? Para ver la película, dura hora y media, me parece. Y, Sí, y entreguen también esa actividad. Yo ahorita les voy a subir una nueva actividad para que también la atiendan. La actividad que yo les voy a subir hoy es para la fecha del 12 de octubre, ¿no? Entonces siempre voy a procurar darles como una semana para que vayan entregando sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la del lunes es para este viernes, ¿no? La de hoy va a ser para el 12. Entonces les voy a estar manejando como que fechas posteriores para que tengan bien tiempo de organizarse y hacer sus tareas, ¿no? Y sus prácticas. Cualquier duda, me pueden preguntar, muchachos, me mandan ahí un WhatsApp, un correo, estamos al pendiente, ¿no? Me faltan todavía tareas que calificar, entonces ahí sean pacientes, ya casi llego. Sí, así que me tocaron 100 alumnos en este semestre, entonces sí tengo bastante trabajo, ¿no? En cuestión de consultar sus actividades, pero mira, voy a tratar de estar al corriente, ¿no? En sus cosas. Y pues bueno, por favor anótense en el chat, anoten sus nombres. Voy a detener ahorita ya en compartir pantalla. Estas se las subo ahí a la plataforma. Entonces escriben ahí sus nombres en el chat para lo de su asistencia, que lo tengamos de referencia. Que ya veo que, porque sí, ahorita tienen clase, ¿no? A las 9, chicos, tienen otra clase. Sí, no, no, Sí, no quiero comerles el tiempo. La vez pasada creo que eran 9:07 y sí, no hay que hacer eso. Así que tratar de soltarnos, ¿no? Puntuales para que tengan oportunidad de meterse, ¿no? A la otra sesión. Que ya creo que ya está la mayoría, muchachos, ya están 36, tengo 39, entonces todavía me faltan por ahí 2 personas más. Entonces voy a sacar la captura, chicos, ¿les parece? Voy a sacar mi captura de pantalla para tener aquí la evidencia de la clase de hoy. Ay, espérenme, ya se anotaron 38. Muy bien. Entonces ahí va la primera captura, chicos. Ahí, ándale, ya, mira, hasta con el corazón el muchacho. Es el chico de los corazones, ya lo vi, ya lo caché. A ver, ahí va, ¿eh? Entonces ahí va la primera captura. Ahorita me voy con la siguiente zona, porque acuérdense que me sale en 2 partes. Espérenme tantito. Y déjenme ver la siguiente parte. Acá está la siguiente parte, chicos. Ahí voy. Así es. Listo, muchachos. Ya saqué las 2 capturas. Ya las tengo aquí. Entonces sería todo por hoy, muchachos. Que estén muy bien, que tengan un lindo día. gracias, profesora. Igual, igual. Sí, Igual. sí, ahí Gracias, avancen en sus maestra. pendientes, ¿sale? Gracias, Gracias, claro. maestra. Buen día. Gracias, buen buen Hasta día. día. luego. Hasta Adiós. luego. Bye. Bye, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Bye, Adiós. bye. Sí. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien.